Hace poco un grupo de científicos chinos teletransportaron una partícula a la órbita de la Tierra por primera vez. Esto sucedió el año pasado en un experimento que ilustra una de las tecnologías de ciencia ficción más esperadas por todos en la vida real. La teletransportación ha sido durante mucho tiempo un elemento básico de la ciencia ficción. Desde exitosas películas de superhéroes o ciencia ficción hasta series de televisión donde los humanos viajan por el espacio por medio de esta asombrosa tecnología. Todos estamos familiarizados con la tecnología ficticia que puede transportarnos de un lugar a otro en un santiamén. Imagina que un día despiertas en Argentina y decides que te gustaría visitar la zona del silencio en Mapimí, México, y que tan solo bastaría con ingresar en una recámara especial en donde, una vez configurado tu lugar de destino, tan solo verías ante tus ojos aparecer un nuevo paisaje semidesértico, característico de la zona a la que quieres visitar. Mejor aún, en un futuro, los automóviles podrían desaparecer, pues las personas podríamos teletransportarnos a nuestros destinos sin la necesidad de usar vehículos de algún tipo. ¿Necesitas comprar algo en una tienda en España? No te preocupes. Selecciona los artículos que desees en su página web, paga e inmediatamente teletransportarán todo hasta tu casa en Colombia. Pues bien, todo esto suena irreal. No obstante, ya no se trata de una fantasía, sino que la teletransportación en la vida real mediante el entrelazamiento cuántico es algo que ya existe y que en un futuro próximo podría mejorar la comunicación y la seguridad que se utilice para viajar o explorar el espacio. El mundo real frente a la ciencia ficción. Antes que nada es importante distinguir entre la teletransportación tal y como la conocemos en el entretenimiento de la ciencia ficción y tal y como se muestra el término en la física cuántica. De acuerdo a varios expertos, científicos y físicos especialistas, la teletransportación es un proceso que consiste en descomponer un objeto o una persona en un montón de átomos. Luego, transferir el plano o escaneo de ese objeto a otro lugar. Y entonces, reconstruirlo con átomos en una nueva ubicación. No obstante, en la mecánica cuántica, la teletransportación tiene un significado muy diferente del que nosotros conocemos o que al menos imaginamos. Jerome Lewin, científico principal y jefe de investigación en detección y metrología cuántica de Northrop Grumman Next Basic Research, explica que la teletransportación cuántica es la transferencia del estado cuántico de algún objeto cuántico, fotón, átomo, molécula, etc., a otro estado o lugar sin alterarlo. ¿Cómo teletransportar un objeto cuántico? Científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología, situada en Shanghái, lograron la teletransportación cuántica a una distancia bastante considerable, enviando fotones entrelazados desde la superficie del planeta Tierra en el Tíbet al espacio, en el satélite Misius, que se mantiene en una órbita a unos 1400 kilómetros por encima de nuestro planeta. Los experimentos de este gran y prometedor proyecto de teletransportación se basaron en el entrelazamiento cuántico, un fenómeno que Albert Einstein denominó acción fantasmal a distancia. Explicación. Cuando dos objetos cuánticos están entrelazados, se conectan de manera que si uno se altera, el otro también lo hace inmediatamente, sin importar la distancia a la que se encuentren.
El simple hecho de observar una de estas partículas cambia su estado cuántico y, por tanto, también provoca que cambie el estado de la partícula entrelazada, sin importar el espacio entre ellas. En teoría, aunque dos objetos cuánticos estén a años luz de distancia, si se observa que uno de ellos cambia, inmediatamente el otro objeto cambiará, sin ningún retraso. Implicaciones del desarrollo. ¿Será posible que algún día logremos teletransportar seres humanos a la Luna? Probablemente sí, pero no mediante la teletransportación cuántica. Tal vez por otros medios completamente diferentes. No obstante, la tecnología cuántica, de momento, podría convertirse en la base de una red de comunicaciones supersegura, y como la simple observación de un objeto cuántico cambia sus propiedades, una Internet cuántica sería a prueba de espías. En el futuro, es muy posible que ciertos tipos de información se transfieran a través de redes cuánticas. Este tipo de tecnología permitiría transmitir información importante en forma de estados cuánticos de un lugar a otro, formando así una red cuántica. Una de las ventajas del desarrollo de una red cuántica sería que la información podría transferirse con absoluta privacidad, pues los mensajes no pueden ser interceptados ni leídos por los hackers. Los métodos de pago online se harían con absoluta seguridad y el intercambio de información sería de manera instantánea. El futuro de la teletransportación cuántica. Los investigadores chinos están dando los siguientes pasos hacia una tecnología de ciencia ficción que se volverá algo práctico en la vida real, desarrollando una Internet cuántica basada en el espacio y la información. Planean enviar cadenas de fotones entrelazados desde Misius a estaciones base en la Tierra, creando claves cuánticas para las comunicaciones secretas. Cualquier intento de espiar la red cuántica será evidente. Yo soy el documentalista y esto fue Teletransportación y entrelazamiento cuánticos.